cuando diga que está bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que bien, como se acaban de dar cuenta, no estaba grabando la clase, así que les pido mil disculpas. Bien, estamos con el tema de concursos y quiebras y hablando sobre qué es un concurso y por qué se produce un concurso. Y en este caso estábamos conversando sobre, bien, para aquellos y aquellas que faltaron a la clase y que están viendo este video después, sobre específicamente con qué me puedo presentar yo para, en un concurso o en una quiebra para recuperar ese dinero que de alguna manera se me debe. Estuvimos hablando de los papeles de crédito o de los títulos de crédito, como por ejemplo un pagaré, un cheque, bien, una letra de cambio que está en paga y yo me presento para... Bien, hay alguno que dijo un cheque que se giró sin fondos, ¿sí? Bueno, todo eso son muestras de que yo tengo un dinero que me deben. Bien, y también se dijo una factura impaga. Bien, en algunos casos, Paola, como vos decías recién, existe, por ejemplo, no sé, un débito automático y demás. Sí, claro, yo por ejemplo no tengo débito automático, nada. Bien, entonces si yo no voy personalmente a pagar la factura o si yo no pago a través del banco, esa factura está impaga. Obviamente va a ser prueba y contraprueba, ¿no? Esto desde ya, Paola, no estamos diciendo que si yo me presento, nadie me contesta del otro lado. No, yo me presento y digo, che, esta factura está impaga, y del otro lado va a haber alguien que me puede decir, no, mirá, está paga, mirá, acá aparece la salida del dinero, o acá te acordás que vos me entregaste, ¿sí? Hay contraentrega, hay contrafactura, ¿sí? Que se entrega cuando justamente uno paga. Entonces, hay documentos que van y que vienen. Sí, Mariana. Igual nada, la factura debería tener el quit de a quien se está emitiendo y tiene que haber una transferencia en relación a ese mismo quit. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Así que, repito lo que dije antes, el proceso de concursal, ¿sí? O el proceso de quiebra, no son procesos que son ejecutivos. En el caso de, por ejemplo, un pagaré o un cheque, el documento, como lo que estuvimos viendo en la clase pasada, el documento vale por lo que dice ahí mismo. Entonces, si yo me presento con ese pagaré, con ese cheque, bien, me lo tienen que pagar inmediatamente. Y si yo me presento a un juicio, ya no hay algo para analizar, che, a ver qué, se entiende, ¿no? Si ahí ya queda totalmente desprovisto de una justificación o de mayor información que lo que dice ahí en el papel. ¿Sí? Por eso es tan importante lo que dice el título de crédito. Bien, el título de crédito me está diciendo tal persona me debe tanto. Listo, ya está, terminó ahí. No hay un después. No hay un, bueno, vamos a analizarlo. ¿Sí? No, bueno, en realidad yo se lo pagué. No, si se lo pagaste, lo primero que haces es retirarlo o romper el pagaré. ¿Sí? Esto es muy clásico, ¿sí? Ustedes pagan la deuda, automáticamente la persona dice, ah, mira, acá dice que te debo, agarra el papel, hace track y lo rompe. ¿Sí? Como para decir, acá se terminó, no hay más. No hay más deuda, no hay más pagaré. Ya no se pagará, por decirlo de alguna manera. Nadie puede pagar dos veces un pagaré. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Bien, el cheque, el cheque me lo pagan y a mí no me devuelven el cheque, como para que yo lo podría cobrar otra vez. Automáticamente el banco se lo queda, bien, y le pasa a la persona de que le cobró el cheque o se destruye, bien, pero ya está. Ya no existe más ese papel. Bien, bueno, con la factura sucede exactamente lo mismo. Una vez que se paga esa factura, te la sellan. Si la pagas por débito automático, queda bien un número de cuenta asociado a ese pago. Entonces, cuando vos te presentás, por ejemplo, en un proceso concursal, vos acreditás aquello que no te pagaron. Si vos acreditás aquello que te pagaron, va a haber una pericia contable que va a decir, no, esta factura vos se te pagó. Se te pagó tal fecha, tal día, con tanto monto, con tal dinero, a través de tal medio de pago. Y listo. Entonces, todo ese tipo de cosas se contrastan, y más en un proceso, bien que se presume, como dijimos antes, que no es ejecutivo, sino es un proceso de conocimiento. Es un proceso en el cual se va a estudiar la verdad, ¿sí?, de los hechos y se va a analizar hasta 2 años antes, se podría decir, de qué fue lo que le pasó a este sujeto, a esta persona, a este cristiano o cristiana, que llegó a un estado de no poder responder, ¿sí?, de no poder responder normalmente con sus obligaciones. Esto se lo conoce, ¿sí?, este estado de situación se lo conoce como estado de cesación de pagos. ¿Dónde aparece? En el artículo 1 de la ley. Si ustedes se fijan, en la ley de concursos y quiebras, cuyo link no solamente les comparto aquí en el chat, sino también lo tienen en el foro. En el foro entran a la clase de hoy, dice ley de concursos y quiebras, y tienen el link. Bien, la ley de concursos y quiebras, en su artículo 1, dice cesación de pagos. El estado de cesación de pagos, cualquiera sea su causa y naturaleza de las obligaciones que las afecte, es presupuesto, ¿sí?, presupuesto objetivo, ¿sí?, para la apertura de los concursos regulados en esta ley. Bien, importantísimo conocer el estado de cesación de pagos.
¿sí? Saber que ya no puede responder regularmente con sus obligaciones. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Significa que no le pagó a Paola, pero le pagó a Mariana? ¿Significa que no le pagó a Estefano, pero tal vez sí le pagó a Tilio? No, significa que ya es regular la situación. ¿Se entiende esto, no? Es un estado patrimonial, ¿sí? Que revela que la persona es impotente para hacer frente por medios normales a todas las obligaciones que lo graban. A todas las obligaciones que lo graban. ¿Sí? Si yo agarro y digo, che, este está para un concurso, ¿eh? Ah, no, pará, le pagó luz, gas, teléfono, pero no me pagó a mí nada más. Ah, entonces tiene un problema personal. O no me quiere pagar a mí. O tal vez no le alcanza para pagarme a mí, pero sí para pagar todo lo demás. ¿Eso es un estado de cesación de pagos? No. El estado de cesación de pagos, como lo dice, es estado. ¿Sí? No es una situación, es un estado. Es algo que ya se encuentra patrimonialmente acentuado. Hay libros y libros. Imagínense, si tuviéramos que hablar sobre el estado de cesación de pagos, nos podríamos quedar hablando un montón. Pero hay tesis enteras sobre el estado de cesación de pagos, cómo se refleja, si es objetivo o subjetivo. ¿Qué? ¿Se entiende? Porque, ¿qué pasa? Cuando yo digo, che, ¿sabés qué? Me parece que lo estuve viendo a Gastón y está mal económicamente, porque, mira, vino el otro día, las zapatillas no estaban tan lindas, pero en cambio Alexis estaba bien arreglado. No, capaz que Gastón dijo, che, voy con las zapatillas estas, total, voy a este examen que seguramente me va a ir re bien, así que no importa cómo vaya vestido. Y en cambio Alexis, que no había estudiado mucho, dijo, voy bien vestido para que no se note. ¿Se entiende? Entonces, eso es subjetivo. Hay una subjetivación mía de que yo estoy haciendo el análisis. Dicho sea paso, Alexis estaba bien vestido y las zapatillas de Gastón no sé cuáles eran. Pero digo, yo ahí analizo desde el punto de vista mío y ya está. Es una subjetivación. En cambio, el estado de cesación de pagos se entiende que es un presupuesto objetivo. ¿Bien? Yo no estoy analizando la situación diciendo, bueno, me parece a mí que... No. Allá es alguien aquí que no cumple regularmente sus obligaciones. ¿Bien? Que ya tiene una deuda acumulada, ¿sí? Y a veces, lamentablemente, el estado de cesación de pagos se refleja y se toma conocimiento cuando ya está profundizado, ¿sí? Cuando ya no es una simple acumulación de deudas, ¿sí? Sino que ya es una situación bastante mucho más grave. Entonces, cuando se inicia el concurso, es un tal vez lo que voy a decir, ¿eh? Tal vez estaba para la quiebra más que para un concurso. Bien, igual ahora vamos a ver a qué me refiero con cada uno de estos conceptos. ¿Se entiende esto, chicos y chicas, de el concepto y el presupuesto objetivo que viene a ser este estado de cesación de pagos? Sí, profe. ¿Sí? O sea, profe, el concurso sería un paso antes de la quiebra, digamos. Sí, ahora vamos a explicar para qué sirve el concurso. Ahora te voy a explicar para qué sirve el concurso, Gastón, pero que creo que era Gastón. Pero lo más importante que quiero que entiendan es que el reflejo que nos da el estado de cesación de pagos, justamente lo que apunta es a que conocer el estado en el cual está ese patrimonio y que yo como deudor, yo como deudor quiero continuar con mi actividad. ¿Sí? No quiero quebrar. ¿Sí? La palabra quebrar es bastante gráfica en esto, Gastón. Y acá el concurso, ¿sí? Que podría tener otro nombre para que sea, como para que de alguna manera tenga un poco más para que esté vinculado, se podría decir, un poquito más cercano con lo que yo creo que se genera. Habría que ver, ¿no? ¿Por qué el concepto de concurso? No me fijé en la etimología de la palabra, pero digo esto para poder seguir concursando, para poder seguir participando, ¿bien? Vamos a buscarle una sinonimia. Bien, esto tiene que ver con que acá se crea un instituto que dice, che, el ordenamiento jurídico entiende que el estado de cesación de pagos es cuando una persona considerada así por la ley, ¿sí? No puede responder a sus obligaciones de manera normal, ¿sí? Y este prerequisito, ¿sí? Especial para la apertura del concurso preventivo, o sea, antes de que estés complicado, ¿sí? En forma preventiva, metete en este proceso para tratar de después seguir participando, seguir continuando con tu actividad económica. Bien, entonces el estado de cesación de pagos justamente lo que es una exteriorización de lo que a vos te pasa. Vos tenías deudas, sacaste un crédito, pagaste. Tuviste que pedir un préstamo para pagar ese crédito. Se te terminan las líneas de préstamo y ya estás complicado. Tenés que empezar a vender cosas. Entonces, ¿qué haces? Bueno, no sé. Decís, bueno, en vez de tener 10 autos en la flota de tu laburo, tenés 5. Empezás a vender y pagás. Bien, pero a los 3 meses, 2 meses te llega el aguinaldo, que te vuelve a sacar de alguna manera un extra que vos capaz que no lo tenías en cuenta. Y pensaste que tal vez con las lluvias te aumentaba o te mejoraba la producción. Bien, y volviste a caer, se podría decir, bueno,
Entonces, en este proceso, el proceso concursal, lo que tiene por fin es justamente que ante un estado de insolvencia, ¿bien? Hay ciertos hechos que revelan, ¿sí? Ciertos hechos que revelan cuál es el estado de situación que la persona adolece o que aqueja. Bien, y en este caso, bien, me parece que, por ejemplo, yo les acompaño una doctrina sobre el tema y que creo que habla sobre esto. Se habla sobre hechos reveladores, sobre todo lo que gira en torno al estado de cesación de pagos, que me parece que les puede llegar a servir. En este artículo, ¿sí? Que les cuento, no solamente parte de la normativa del estado de cesación de pagos, sino lo que plantea es justamente que ante una situación, ¿sí? Ante una situación puede haber hechos que revelen, ¿sí? Qué es el estado de cesación de pagos y cómo yo lo tengo que tomar. Porque, repito, no me pago a mí, pero le pago a todos los demás. Bien, pareciera como que no es el problema. Bien, pero ¿cuáles son los hechos que revelan que de alguna manera la persona no está funcionando bien? Además del impago de una factura o el impago de dos o varias facturas. ¿Qué podría ser? ¿Quién se le ocurre? Que puede ser un hecho revelador. Hechos reveladores para el estado de cesación de pagos. Nadie se le ocurre, che. Los impuestos, ¿puede ser? ¿Cómo? Los impuestos. Pero además, sí, además de lo que yo no pago, ¿sí? ¿Qué más puede darme como hecho revelador? Bien, de decir, che, me parece que este muchacho le está yendo mal. Creo que me voy a apurar para cobrarle porque si no me lo paga ahora, no me lo paga más. ¿Se entiende, no? Esto, porque yo creo que lo tomaría por ahí. ¿Sí? La ley habla de exteriorización de los hechos reveladores. ¿Cuándo fue o cómo es que yo me entero que esta persona no le está yendo bien? ¿Con un pasivo mayor que el activo? Pero eso, ¿cómo haces para saberlo? Mariana, yo te digo revelador como una exteriorización. Yo le digo, discúlpame, para saber si te puedo cobrar, ¿cuánto es tu activo y cuánto es tu pasivo? ¿Cómo haces? Yo te digo revelador como exteriorización para un hijo del vecino como yo, que vos me debes plata y yo no sé cuándo te voy a ir a cobrar. Entonces vos me dijiste, che, te pago el mes que viene. Yo voy y digo, me dijo el mes que viene. Capaz que en el medio se va a algún lado, se fuga, o capaz que entra en quiebra. Entonces digo, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué tipo de cosa a vos te revelaría, Mariana, que esta persona no te va a pagar? ¿Bien? O que vos No sé, entendés denuncias de los empleados, de que no les pagan el sueldo, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se te ocurre que podría ser? ¿O se les ocurre? Nada. No hay una moneda que suene respecto de esto. Bueno, la ley, ¿sí? Justamente para estos silencios incómodos, viene a suplir estos silencios incómodos y dice, para mí los hechos reveladores son estos. ¿Sí? Establece, ¿sí? ¿Cuáles son los hechos reveladores? Que no es necesario, ¿sí? Que sean todos, ¿sí? Desde ya, que puede darse uno u otro, pero que de alguna manera a mí, como acreedor, me avisa de que acá puede haber un problema. Primero el más simple, que ya está iniciado. Que ya está iniciado el proceso. O sea, que la persona diga, estoy en estado de cesación de pagos. Inicio un concurso preventivo. ¿Sí? Judicial o extrajudicialmente, pero que lo haga. Y que reconozca eso. La mora en el cumplimiento de obligaciones, que es un poco la que veníamos hablando antes. Y existe una deuda, pasa el tiempo, se constituye en mora, bien, digo, che, acá me parece que está complicado. Bien, si no le inicio la quiebra o no le reclamo esto, me parece que me voy a quedar sin cobrar. O voy a entrar en un proceso judicial. ¿Qué más podría ser? Bueno, la ley reconoce en el inciso tercero ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad. Este es el más clásico, el más claro de todos. ¿Sí? Nos pasaba cuando éramos chiquitos. Íbamos y le prestábamos a alguien, no sé, la pelota y cuando le íbamos a buscar a nuestro amigo no estaba. ¿Sí? O estaba escondido, o bien o no lo podíamos ver. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? Le prestábamos la pelota y cuando se le íbamos a pedir, che, fulanito, no está, se fue a la casa de la abuela. Ah, bueno, y dice, bueno, me devolverá la pelota. O el jueguito del videojuego, no sé, el cartucho del Family, ¿sí? No nos lo devolvía y tampoco aparecía él. Bueno, esto es lo más fácil, ¿no? No está.
¿Sí? En este caso, un poco más formal, el tema es no está la persona, ¿sí? Ocultamiento o ausencia del deudor o del administrador principal, bien, de esta sociedad, ¿sí? Y no deja otra persona a cargo, ¿sí? Y obviamente no está cumpliendo, ¿sí? Por eso digo, hay algunos que se juntan, ¿no? Clausura o cierre de su sede de administración o establecimiento principal. Voy y está cerrado el local. Digo, bueno, puede ser lunes, porque ayer laburó domingo en la panadería, vuelvo el martes. El martes voy y también está cerrado. Digo, yo tenía una pizzería, por ejemplo, cerca de casa que abría los lunes porque todos cerraban, pero cerraban los martes. No es el caso en este, ¿eh? Acá cerró el lunes y cerró el martes. Hagamos un último intento, venimos el miércoles y el miércoles voy y también está cerrado. Acá hay algo raro, algo pasó. No hay ningún cartel de duelo, ¿sí? No hay ninguna faja de que está inhabilitado por algún motivo. Acá hay un riesgo. La venta a precio vil. ¿Qué significa la venta a precio vil? La palabra vil. ¿Entienden? ¿Conocen el término? La venta a precio vil, con B corta, es el precio que justamente se le pone a algo muy por debajo, bueno, dice por debajo, no la definición, pero muy por debajo, digo yo, ¿sí? De su valor real. Entonces, cuando yo vendo algo muy barato, es de desconfiar, ¿no? Como dice el dicho, cuando la limosna es grande hasta el más santo desconfía. Bueno, esto es lo mismo. Che, escúchame, te vendo mi Play 5, tiene un mes de uso. Yo no la vendería ni loco, pero digo, te vendo mi Play 5. Ah, sí, ¿cuánto me la vendés? Y te la 200 lucas. Me parece que hay algo raro acá. ¿Sí? Me parece que o no funciona, ¿sí? O es afanada, o, ¿sí? Lamentablemente no le puedo creer que algo que está arriba de 1.000.000 y pico, bien, me lo esté regalando, por decirlo de alguna manera, por 200.000 pesos, que es un precio casi módico, ¿sí? Entonces hay algo raro. Entonces, en este caso, si yo veo que fulanito de tal está vendiendo, o fulanita de tal, ¿no? Está vendiendo cosas, está vendiendo pertenencias, se está desapoderando, bueno, tengo que empezar a dudar. Bien, y este es uno de tantos hechos reveladores, bien, de que hay algo que no está bien. ¿Sí? De hecho, hay hay una doctrina, o había una doctrina, yo creo que subsiste todavía, que tiene que ver con que el precio vil también muestra como que hay algo que está raro, ¿no? Entonces, a veces a nosotros no nos permite reclamar. Por ejemplo, yo voy, compro algo, no sé, compro un celular, un iPhone, ¿sí? A 1.000 pesos, ¿sí? Me lo llevo el iPhone y creo que no salí del local que ya no me funcionaba. Entonces yo vuelvo y le digo, che, esto, en vez de una manzana era una pera, y lo prendí y nunca encendió. Y el tipo me dice, ¿y capo qué esperabas por 1.000 pesos? Entonces yo digo, no, voy a ir a defensa del consumidor. Bueno, uno de los límites de la ley de defensa del consumidor es, bueno, yo qué sé, la compra a precio vil, ¿no? Es decir, bueno, vos en realidad sabías que algo raro estaba pasando. Está bien, te estafaron, ok, pero vos también te diste cuenta que algo estaba pasando, ¿sí? Las mayores estafas no se dan por haberlas comprado a un precio hiper bajo, sino a un precio muy cercano al precio real, ¿no? Si te lo venden muy bajo es porque vos sabés que, o sea, si yo me venden la camiseta de la selección argentina a 10.000 pesos, es claro que no es original. O sea, o es robada o no es, ¿sí? Así que bueno, claro, lo más probable es que no sea. Bueno, entonces en ese caso, la venta a precio bien tiene que ver con eso y refleja que hay algo raro que está pasando. También la ocultación, ¿sí? O la entrega de bienes en pago. Voy a la panadería, ¿sí? Retiro no sé, le digo, che, mirá, te vengo a cobrar esta factura de las bolsas de harina que te traje, pues yo soy el que le vende la materia prima, bien, y en vez de decirme, che, bueno, dale, te pago, porque digo, che, mira, acordate, tenés esta factura y tenés la factura anterior. Y me dice, ¿sabés qué? Tengo ahí una moto. Bien, me está entregando una moto en vez de pagármelo en efectivo. Me parece que acá hay algo que está saliendo mal. Bueno, hay probabilidades de un problema en puerta. Entonces, bueno, hay ahí también un riesgo. Revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores. Eso ya va más para el lado de la quiebra, pero ¿sí? La cuestión de la mirada judicial, bien, por encima de alguno de los actos que está realizando, decís, che, mira, no lo puedo hacer porque, mira, me apareció, me cayó una medida judicial y no puedo venderte tal cosa, es un hecho revelador de que hay una maniobra de fraude de por medio al menos y que podría estar generando un inconveniente. Bien. Y por último, medios ruinosos o fraudulentos para obtener recursos.
¿sí? No les digo que si me lo encuentro al dueño de la panadería, bien, al que yo le entrego las bolsas de harina, me lo encuentro en el bingo, es una forma de preocuparme, pero cuando veo, se puede decir, o me entero de, che, mirá, está haciendo esto, está haciendo lo otro, y bueno, tal vez me pueda, por decirlo de alguna manera, generar al menos una enseña de que hay algo malo, bien, que pueda llegar a estar generándose. Entonces, estos son pruebas fácticas, tan solo fácticas, y hay varias, ¿sí? Hay varios más, digo, ¿no? Porque acá yo les conté algunos, pero hay otros que se fueron reconociendo por jurisprudencia y hay otros que en la práctica cotidiana que se reconocen que obviamente demuestran que las cosas tal vez no están saliendo bien y eso revelan fácticamente, bien, y algunos más subjetivamente que otros, pero digo, revelan fácticamente que hay una persona imposibilitada, ¿sí? O se encuentra impotente de poder cumplir regularmente con obligaciones. Entonces, este presupuesto objetivo, como dijimos antes, ¿sí? Este es el punto de partida, para un concurso. El concurso tiene una característica principal, que es la universalidad. ¿Por qué? Porque no existe el concurso de un acreedor, pero de parte de sus bienes. Todo el patrimonio del deudor, todo el patrimonio de esta persona, comerciante, empresa, ¿sí? Persona, ¿sí? Física o jurídica, es alcanzado, ¿sí? Por el patrimonio, salvo en casos muy específicos. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre algún caso específico por el cual una persona podría no ser, perdón, algún bien en particular podría no ser alcanzado por un concurso? Piensen. Hay algunos que tal vez escuchamos a veces. Cuando es algún bien de familia. Excelente ejemplo, Gastón. Muchas gracias. El bien de familia. ¿En qué casos el bien de familia no puede ser, mejor dicho, alcanzado por un concurso? Solamente cuando el bien de familia fue constituido previamente a la actividad económica. No es que o fue constituido en un periodo donde notoriamente la actividad económica era satisfactoria. Bien, entonces yo digo, che, lo constituyo en bien de familia y al día siguiente me someto a un concurso preventivo, claramente ese bien de familia no va a alcanzar, ¿sí? No va a ser protegido por la legislación. Bien, no me quiero meter en la legislación propia del bien de familia, pero digo, obviamente se analiza en el proceso concursal y va a saltar a las claras que ese bien de familia es simplemente para apartar ese bien del proceso concursal y no por otra cosa. ¿Está bien? Entonces hay que separarlo. ¿En qué otro caso podría ser? Bueno, a veces en los bienes que no son del deudor. Hay veces que los bienes que forman parte del uso, ¿sí? Común del deudor, pero que no están a nombre de él, bien, que podría hacerlo tranquilamente. Yo lo veo llegar siempre con ese auto, bien, entonces voy y le digo, te voy a ejecutar ese auto. Entonces voy al concurso y digo, yo quiero cobrar mi parte. Cuando veo, ¿sí? El informe general del síndico, veo los bienes y en los bienes no está ese auto. Digo, no, pero pará, él todos los días, ese auto estaba a nombre de otra persona. Entonces, ese bien no forma parte, bien, del concurso, no es alcanzado por el concurso. Pero bueno, todo el patrimonio del deudor, salvo las exclusiones legales, ¿sí? Que está también en el artículo 1 de la ley, bien, son alcanzados por el proceso concursal, por el concurso preventivo en este caso. Bueno, algo deslicé. ¿Quiénes son los sujetos que pueden ser declaradas o que pueden ser alcanzados por el proceso concursal? ¿Sí? Obviamente, personas físicas, personas jurídicas, privadas, los estados, los gobiernos. ¿Podrán ser alcanzados por una ley de concursos y quiebras? Bueno, lo cierto es que no. Salvo empresas, sociedades, en las que el Estado, nacional, provincial o municipal, sea parte. ¿Sí? Ustedes saben, vieron que hay empresas que se ponen con participación estatal. Bien, sea cualquiera el porcentaje de participación, las sociedades, ¿sí? Las empresas del Estado pueden ser alcanzados por un proceso concursal. ¿Está bien? Pero no es el Estado el concursado, sino es la empresa, con los bienes de la empresa. Bien, entonces, ¿cuál es eso que compone el patrimonio? Por ejemplo, en el caso de un fallecido, ¿sí? El acervo hereditario va a formar parte del proceso concursal. ¿Sí? Si el deudor, además del deudor, está muerto, efectivamente vamos a intentar cobrar nuestra acreencia, nuestra
esa deuda la vamos a tratar de cobrar del patrimonio del fallecido. ¿Cómo? A través del proceso concursal, a través del proceso concursal, pero a través de la sucesión del fallecido. Al deudor se lo conoce también como fallido, ¿sí? Fallido o concursado, ¿no? Si es concurso o quiebra. Le digo porque a veces vamos a escuchar que dice fallecido, fallido, se refiere al muerto, quebrado. Bien. Los deudores, por ejemplo, que tengan domicilio en el extranjero, pero que tienen bienes en el exterior, que tienen bienes en el país, también pueden ser alcanzados. Bien, también pueden ser alcanzados por el concurso. Bueno, una pregunta sobre la competencia, ¿sí? Surge del artículo 3º de la ley. El juez que va a entender, el juez que va a ser competente para entender en este proceso, ¿sí? Va a ser aquel que, por ejemplo, si se trata de una persona física, ¿sí? De una persona humana como nosotros, ¿sí? El lugar donde efectivamente tiene la administración de sus negocios, donde está la empresa, ¿sí? Donde yo hago mi ejercicio económico. Bueno, y si no lo conozco, el domicilio de la persona. Pero si yo sé que tiene un negocio, bien, el panadero, bueno, directamente tomo ese domicilio como domicilio para saber cuál va a ser el juez competente. En cualquier parte de la ciudad, fuera de la capital federal. Bien, voy a la Justicia Nacional Comercial. ¿Sí? San Martín, provincia de Buenos Aires, bien, entonces lo inicio en provincia de Buenos Aires, departamento judicial de San Martín. Bien. Si el deudor tiene varias administraciones, tiene varias sucursales, ¿por qué no? Bueno, voy a buscar a la administración principal. ¿Sí? Eso no hay ningún tipo de problema. Elijo, ¿sí? ¿Cuál es donde? Se puede decir, está la oficina más importante, donde está la oficina, no sé, donde está el presidente, donde uno siempre, independientemente de que tenga varias sedes, hay una que es reconocida como la más importante, donde está la parte de gobierno de esa empresa. ¿Bien? Y en el caso de que haya un concurso de una persona jurídica, ¿sí? En el caso de que haya una persona jurídica, buscamos entonces el lugar de domicilio, ¿sí? El lugar de domicilio de esa persona jurídica, el lugar que haya constituido al momento de ser registrada, ¿sí? Y el último caso, que es el que me faltó, de los domiciliados en el extranjero, si están domiciliados en el extranjero, pero tienen el establecimiento aquí o tienen domicilio aquí, respecto a estos bienes, ¿no?, que existen en el país, efectivamente se determina mediante el lugar del establecimiento o explotación o actividad principal. Bien, si efectivamente el ejercicio lo llevan en la capital federal, bueno, lo mismo, será el juez de la capital el que vaya a hacerlo, independientemente de que el domicilio principal sea en el exterior. Pero se intenta radicar el juicio en el país. Bien, para lo que a nosotros nos interesa, ¿sí?, el concurso preventivo, bien, lo que venimos hablando, el estado de cesación de pagos como el presupuesto objetivo y el presupuesto subjetivo, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, es dentro de estas personas físicas o jurídicas que hablábamos recién, ¿sí?, estas personas humanas, ¿sí?, o empresas y sociedades. En el caso del concurso, ¿quién puede pedir el concurso? ¿Sí? El concurso lo puede pedir solamente el deudor. Pueden solicitar la formación del concurso preventivo el deudor, o sea, las personas sujetas al concurso. No puedo yo pedir el concurso del panadero. Yo lo que puedo pedir es la quiebra del panadero. Y el panadero dice, no, pará, yo estoy para continuar. Entonces, se convierte esa quiebra en un concurso. ¿Sí? O sea, el pedido de quiebra se convierte en concurso. Pero si no, el que puede iniciar el concurso es solamente el deudor, porque solamente el deudor, en este caso concursado, es el único que va a conocer sobre la continuidad o sobre la posibilidad de continuar con la empresa. ¿Se entiende? La ley acá le da un beneficio al deudor para que intente, ¿sí?, mejorar, para que intente relanzar la empresa, para que intente relanzar esa marca, ese funcionamiento, y efectivamente la empresa recupere, ¿sí?, ese capital accionario, esa situación económica, bien, y efectivo vaya para adelante. Obviamente puede fallar.
y puede terminar en una quiebra. Pero se intenta a través de ese concurso preventivo. Bien. En el caso de personas jurídicas, ¿sí? En el caso de las empresas, las sociedades, acá no hay una persona, no hay una persona física que lo presenta, ¿no? ¿Quién lo pide? ¿Quién debe pedirlo? ¿Cómo lo hace para pedir la sociedad como conjunto de alguna manera de personas, bienes y servicios? Bueno, lo debe pedir su representante legal. Vieron que a veces dicen, no, es el representante legal. Bueno, es el representante legal de esa, ¿sí? de esa marquesina, de esa marca, de ese nombre, ¿sí? Quien debe presentarse y decirle, estamos en estado de cesación de pagos. Estos son nuestros acreedores. ¿Sí? En el caso de que el representante legal se presente, tiene que comunicar esta situación a través de la información provista por el órgano de administración. Bueno. ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando, chicos y chicas? Yo sé que esta parte es un poco tediosa y bastante estructurada, pero lamentablemente la ley un poco lo impone así. Y como tenemos un par de clases todavía por delante, prefiero tal vez hacerlo de una vez por todas. Aburrido, pero de una vez por todas. Y vamos tratando de ver ejemplos para que no nos quede tan alejado, ¿no? Tan ajeno. Pero obviamente si se entiende, bien, y si no, me avisa. Bueno, ahí me está ladrando un perro. Bien, respecto a lo que tiene que ver con las personas fallecidas, hace un rato lo hablábamos, ¿no? Mientras esta persona, obviamente, fallecida, tenga una separación de su patrimonio, ¿no? La participación de lo que son los herederos y demás en relación con el patrimonio del fallecido, entonces justamente los herederos se presentan, ¿sí? Ratifican este pedido, bien, de que esta persona se presentó en concurso, bien, y entonces se avanza con este proceso. En el caso de que no se ratifique, ¿sí? De que no se ratifica, que no se acredita justamente ese estado de cesación de pago, bueno, se desiste del pedido de concurso, bien, y se avanza, bien, que puede después determinarse en una quiebra, ¿está bien? Pero para eso el deudor, luego fallecido, debe ratificarse esta situación, debe ratificarse por los herederos, ¿sí? O los que se presentan como herederos de la persona fallecida, del deudor fallido, ¿no? Bien. ¿Cuándo es el momento? ¿No? Porque acá yo estoy viendo de que hay un estado de cesación de pagos, pero ¿cuándo es el momento en el que yo me puedo presentar y decir, estoy en esta situación, estoy en este estado de cesación de pagos? Yo sé que es un poco difícil, pero mentalmente traten de hacerse una línea temporal, una recta de tiempo, ¿no? Digo, acá empiezan mis problemas, ¿sí? Puedo pedir el concurso, acá me piden la quiebra, pero no hay problema. Yo digo, no, estoy para concursar. Bien, ¿hasta cuándo tendré tiempo para presentarme? Bueno, la ley dice mientras que la quiebra no haya sido declarada, ¿no? Artículo 10. Oportunidad de la presentación. El concurso preventivo puede ser solicitado mientras la quiebra no haya sido declarada. ¿Sí? Una vez que tenemos la sentencia de quiebra, automáticamente ya no se puede hablar de concurso, porque con la quiebra se ordena la liquidación de la sociedad, se ordena la liquidación del patrimonio y listo, ya está, y no existe más. Se produce lo más parecido a la muerte de la persona, ¿no? En este caso, la muerte de la persona física o jurídica, pero patrimonialmente, entre comillas, hablando, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los requisitos del pedido? Bueno, esto está establecido en el artículo 11, ¿sí? Es medio largo porque son los 8, ¿sí? 8 incisos que nos dicen qué es con lo que hay que cumplir para presentarse ante el concurso preventivo, ¿sí? En este caso, deudores, ¿sí? Personas físicas o personas jurídicas deben acreditar que están inscritos en los registros respectivos, ¿sí? Hay que explicar de alguna manera ante la justicia cuáles son las causas concretas de la situación patrimonial, ¿sí? Y establecer la época en la que este desajuste que derivó en este estado de cesación de pagos se podría haber producido. ¿Bien? Esta fecha, esta expresión de la época, puedo establecer una fecha específica, es decir, 1 de mayo del 2003. ¿Sí? O puedo decir, más o menos por enero del 2022.
¿sí? Y mira, fue en pandemia. Más o menos ajustar un poquitito el reloj o el lápiz para decir, bueno, fue más o menos alrededor de esta época, en esta fecha. Bien. No porque se vaya a tomar así como fecha cierta, sino porque se investigan, ¿sí?, los estados contables alrededor de esa fecha para ver si coincide con lo que está declarando o en realidad es anterior. Esa fecha puede cambiar, ¿sí? Se puede decir de la pericia contable surge que en realidad el desajuste fue antes de esa fecha o después de esa fecha. Bien, ¿qué más acompaño? Acompaño el estado del activo y pasivo. ¿Sí? Acompaña un estado detallado y valorativo del activo y del pasivo a la fecha de presentación. ¿Qué es lo que tengo? Deudas, ¿sí?, y patrimonio. O sea, bien, activo y pasivo. Acompaño también copia de balances y estados contables. Acompaño también la nómina de acreedores, indicando domicilios y los montos de los créditos, las causas y los vencimientos. Es un poco lo de antes, lo que les decía. ¿Sí? Acá alguno de ustedes me va a preguntar, pero profesor, si el deudor no denuncia que yo le debo plata, ¿ya está, perdí? No, para nada. Pero si yo ya figuro en la nómina, bueno, es un avance del trámite. ¿Está bien? Porque después se va a abrir esto a que las partes se presenten. Y esto es un poco lo que decía, creo que Atilio, ¿no? Decía esta parte de la licitación. Claro, la parte de la licitación es muy parecida, porque yo me presento en un sobre, ¿no? Y digo, bueno, acá me deben tanto, ¿sí? Y acredito que me deben dinero. ¿Bien? Me pudo haber ya mencionado el deudor al momento de que se presentó en tribunales. Pero bueno, tal vez tengo que yo presentarme, ¿no? Y acreditar también. O tal vez dice que yo me debe 10 y en realidad me debe 20, o me debe más o menos. ¿Sí? Tengo que enumerar precisamente los libros de comercio, ¿no? Obviamente, y los que trabajo, los que utilizo, bien, en la gestión de mi actividad económica. Tengo que denunciar la existencia de si hubiera un concurso anterior, ¿sí?, y justificar, ¿sí?, que no me encuentro en ese periodo de inhibición en el cual puedo iniciar un concurso. ¿Está bien? Debo acompañar una nómina de empleados. Acá uno que no surgió, pero que quedó ahí pendiente de la conversación que Paola me avisó que no estaba grabando la clase. Bien, cuando yo decía, bueno, ¿quién se puede presentar? Bueno, los trabajadores. Me deben el sueldo de este mes, me deben la indemnización. Sí, me dan la indemnización, me dijeron en 15 días pasó a buscar la liquidación, cuando voy a buscarla no está. Bueno, también me puedo presentar. ¿Bien? Entonces, este proceso arranca con esta presentación del deudor, bien, acreditando e informando y explicitando toda esta información, que es el punto de partida del proceso. Bien, se dicta la apertura, arranca el concurso. ¿Sí? Se presenta y arranca el concurso. Obviamente, el juez puede resolver, dar por inicio y resolver la apertura del concurso, como también puede rechazarlo el concurso. ¿Bien? Dictada la apertura del concurso, artículo 14 de la ley, ¿sí?, cumplidos todos los requisitos, el juez dicta la resolución que dispone. La declaración de apertura del concurso preventivo, la designación de la audiencia para el sorteo del síndico, la fijación de una fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar los pedidos de verificación de créditos al síndico. O sea, ya en la primera resolución se dicta todo. La orden de publicar edictos, algo que tienen de tareita para la clase que viene. Fíjense, por favor. La determinación del plazo no superior a 3 días para que presenten los libros el deudor, ¿sí?, en el caso de que ya lo hubiese presentado. Esta parte obviamente no se dicta. La orden de anotar la apertura del concurso en el registro de concursos y quiebras, ¿sí?, que existe en el Registro Público de Comercio y que ordena justamente y que corresponde, en el caso de la Capital Federal, ¿no?, sino de que es la Inspección General de Justicia, pero si no, en donde fuere, Registro Público de Comercio del lugar, ¿sí?, donde se requiere justamente la información de la existencia sobre si hay registros de recursos anteriores, de concursos anteriores. Y acá empieza la parte fea del concurso, porque un concurso no sale gratis, ¿sí? Yo inicio el concurso, digo, bueno, mirá, tengo 100 en deudas y tengo 80 para pagar, ¿cómo hago? Viene alguien y me dice, che, iniciate un concurso. Inicio el concurso, pero con el concurso viene una resolución, que es una medida preventiva, que es la inhibición general, ¿sí?, para disponer y gravar bienes. ¿Qué significa? Que yo no puedo incorporar
que yo no puedo registrar bienes a mi nombre, ni tampoco puedo modificarlos, no puedo venderlos, ni siquiera puedo hipotecarlos o prendarlos en el caso que corresponda, inmuebles o muebles respectivamente, tampoco puedo. ¿Sí? Y en el caso de que tenga, y ustedes acá ya la tienen clara, en el caso de que tenga socios con responsabilidad ilimitada, tampoco esos socios con responsabilidad ilimitada, ¿sí? Sociedades de hecho, bueno, ustedes ya saben, ¿sí? Tampoco podrán, mejor dicho, gravar e incorporar bienes, ¿sí? Ni grabar ni disponer de bienes. ¿Ok? Esto se registra en los distintos registros, justamente, ¿no? Si son bienes muebles, el registro de, por ejemplo, de registro prendario, registro del automotor, si es bienes inmuebles, el registro de la propiedad inmueble. Bien. También surge en esta disposición, en esta resolución judicial del artículo 14, lo que es la intimación al deudor para que deposite judicialmente, ¿sí? Lo que el juez estime necesario para abonar gastos de correspondencias, envíos y demás. De hecho, ya con el síndico, con la presentación del síndico, también el síndico puede pedir dinero por adelantado para algo. Y establece la fecha en la que el síndico deberá presentar el informe individual y el informe general. La fijación de una audiencia informativa, todo esto ya se establece en la primera resolución. Y corre la vista al síndico para que una vez presentado, etcétera, etcétera, ya pueda aceptar el cargo. Entonces, todo esto surge en la primera. ¿Sí? El informe mensual del síndico y lo que es la constitución de un comité de control, en el caso que sea necesario, con acreedores, ¿sí? De distinto nivel, ¿no? Acreedores quirografarios, representantes laborales, ¿sí? Etcétera. Entonces, todo esto se establece por el artículo 14 en la resolución de apertura del concurso. Es una resolución importante. No solamente es importante en cuanto a su importancia y a su valor, sino también en su peso. Es grande, es una gran resolución. Porque establece probablemente el trabajo de los siguientes 6 meses, año o 2 años, ¿sí? Si se trata de un concurso preventivo grande. Bien, ¿qué se produce? ¿Qué genera la apertura del concurso? ¿Sí? ¿Qué genera? Ustedes leyeron o yo dije, me escucharon, que yo hablé sobre la inhibición general de bienes para disponer justamente y grabar bienes a nombre de la empresa o a nombre de los socios que sean ilimitadamente responsables. Entonces, ¿qué es lo que permite o qué es lo que la ley le permite al deudor seguir haciendo? Bueno, va a poder administrar los bienes. O sea, si nosotros estamos haciendo el concurso preventivo para continuar con la actividad económica, pues continúa con la actividad económica. Seguí trabajando con los bienes como los tenés, pero no modifiques, ¿sí? Tu patrimonio en cuanto a sacarte bienes o incorporar bienes o grabar bienes. ¿Grabar qué significa? Por ejemplo, generar una hipoteca, generar una prenda. ¿Ven? No vas a poder. Entonces, conserva el concursado, ya es concursado, dejó de ser deudor, el concursado, ¿sí? Conserva la administración. ¿Y qué es lo que no conserva? ¿Qué es lo que perdió a través de esta apertura? ¿Sí? ¿Qué es lo que no puede hacer? Bueno, no solamente la disposición de los bienes y alterar la situación de alguno de los acreedores. Che, ya que te presentaste vos por tu acreencia, no te preocupes, mira, acá te pago. No, no puede, porque como se presentó en el concurso, no le puede pagar a esos deudores. ¿Sí? Ya forma de esos acreedores, perdón, ya forma parte del concurso esas acreencias. Ya está. Entonces, el juez no lo podrá hacer. El deudor no lo podrá hacer. ¿Sí? De hecho, tampoco podrá pagar ¿cómo se llama esto? Nada que altere, mejor dicho, perdón, nada que altere su situación. Y, por ejemplo, tampoco podrá pagar aquello que sea anterior a la fecha de presentación. Sí a lo nuevo, sí, claro. ¿Sí? Si tiene que seguir con la actividad económica, buenísimo. ¿Sí? Porque no están presentados en el concurso. ¿Ok? ¿Y cómo es el caso de los créditos laborales? Bueno, los créditos laborales tienen un beneficio, ¿sí? Que son el famoso pronto pago. El pronto pago de créditos laborales, ¿sí? Que justamente una vez emitido este informe del síndico, el juez puede autorizar, y normalmente autoriza, lo que es el pago de las remuneraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, mejor dicho, la mayoría de las veces, hay empleados de por medio, hay trabajadores que están justamente actuando para continuar con esa actividad económica. Entonces, el trabajador tiene que seguir percibiendo ese salario
bien, y esa actividad económica se mantiene. Entonces, seguimos dándole, ¿sí? Seguimos permitiendo, perdón, que esa actividad económica se mantenga. ¿A través de qué? A través del pronto pago laboral. ¿Sí? Este pronto pago laboral es, ¿sí? Puede ser denunciado por el mismo deudor, bien, o si los acreedores están presentados en el expediente. Normalmente es el mismo deudor o el síndico el que informa que tienen que liberarse ese dinero para el pago de salarios. Bien. Les recomiendo que todo lo que yo estoy haciendo, que es la ley, yo lo que estoy haciendo es la ley, les recomiendo que esto lo hagan. No es una ley tan extensa como debería, ¿sí? Son tan solo 290 y pico artículos, pero hay muchos que están derogados. Pero les recomiendo porque hay cosas interesantes, ¿no? Un poco lo que veíamos hablando. Se presentan los acreedores, ¿sí? Se presentan los acreedores, presentan a reconocer estos créditos, a decir, sí, en realidad me debe esto, me debe lo otro, bien, y efectivamente el juez dicta la resolución, bien, de que de haber un acuerdo, ¿sí? Los homologa. Agarra ciertos créditos, los acepta, otros, bien, que no son aceptados o que son impugnados por el síndico, el juez los tiene a todos y esta es la masa de acreedores, la famosa convocatoria de acreedores, que seguramente ese término lo escucharon, bien, y efectivamente el juez lo que dice es, estos los acepto, esto no, hay un acuerdo, ¿sí? Hay un acuerdo preventivo, por consiguiente los acreedores se ponen de acuerdo, votan y efectivamente esto pareciera como que termina. El juez dicta una sentencia de homologación, ¿sí? De los acuerdos, ¿sí? Esto estamos hablando en términos felices, ¿no? Digo, acá va todo bien. Bien, entonces, no habiendo impugnaciones, no habiendo ningún tipo de problema, sí, porque a veces nosotros imaginamos el gran concurso con distintos tipos de acreedores y todo, pero a veces puede ser un concurso más chico, bien, que lamentablemente no se pudo resolver por los medios privados normales o por un acuerdo preventivo extrajudicial y se accedió a la justicia, pero se llegó a un acuerdo, hay una propuesta única, por decirlo de alguna manera, bien, y efectivamente se homologa. De homologarse, se le da fuerza como de ley, como una sentencia que queda inscripta, bien, y aprobada, y el juez lo que hace es decir, bueno, tienen que para cumplirse todo esto para poder salir. Obviamente hay costas del juicio que pagar, hay honorarios, hay de todo, ¿no? Pero lo cierto es que se llega a un acuerdo y ese acuerdo genera efectos. ¿Cuáles son los efectos de ese acuerdo? Bueno, que a partir de ahora, la deuda que yo tenía, ¿sí? O que tenían conmigo, ¿sí? Esta creencia que yo tenía, bueno, se genera una nueva. O sea, esa anterior desaparece. Se produce lo que se llama novación de deuda. ¿Sí? La novación de deuda es justamente que todas las obligaciones con origen y anterior a la causa del concurso, bien, genera, ¿sí? Una nueva deuda. Ponele, en vez de deberme 100, me debe 80. O en vez de deberme 100, me debe 120, pero en 3 cuotas. ¿Se entiende? Cambia, ¿sí? Cambia la deuda. Y se genera, se nova, ¿sí? Una palabra que existe para nosotros, los abogados, bien, o desde el lenguaje jurídico, se nova la deuda. Y en el orden, porque quiero hablar también de la novación, en los casos de los acuerdos de los acreedores privilegiados, y acá también hay que mencionar que yo recién dije el ejemplo de qué pasa si son todos los mismos tipos de acreedores, o son poquitos, bien, pero a veces aparecen distintos tipos de acreedores. ¿Quién se anima o quién sabe de qué tipos de acreedores estoy hablando cuando hablo justamente de tipos de acreedores? ¿Alguien sabe cuando me refiero a tipos de acreedores a qué estoy refiriéndome? ¿Cómo se clasifican los acreedores? Por ejemplo, los acreedores privilegiados y no privilegiados. ¿Cuáles son los privilegiados? ¿Y cuáles son los quirografarios o comunes? ¿Sí? Existe un concurso de acreedores en el que se presentan distintos tipos de acreedores y lo que los diferencia, además del monto, que podría no ser importante, además del monto, lo que los diferencia es ¿el qué? ¿Alguien sabe? Lo que los diferencia es el lo que los diferencia es el documento que tienen para cobrar. ¿Sí?
que los va a distinguir entre acreedores reales, por ejemplo, o sea, dentro de los privilegiados, acreedores reales, acreedores laborales. ¿Sí? Los reales son los que tienen una garantía real, por ejemplo, una deuda hipotecaria, una deuda prendaria. ¿Bien? Y aquellos acreedores que son comunes, ¿sí? Comunes o quirografarios, que son los acreedores, las acreencias personales, los que simplemente presentan una factura impaga, que no digo simplemente como algo poco importante, o un préstamo personal. ¿Sí? Son deudas que tienen un menor nivel, lo cual nadie le quita el derecho, pero sí tienen los otros un privilegio a la hora de poder cobrar, en el orden de cobro, en el orden de importancia. Bien, la ley establece estas medidas, estos tipos. Entonces, van a ver ustedes que la ley establece tipos de acreedores o tipos de acreencias. Bien, y siempre a los privilegiados, ¿sí? Y los comunes o quirografarios. Bueno, se refiere a eso. Profe, ¿y hay un tiempo estimado para poder cancelar esa deuda o puede ser larga? No, depende del acuerdo, El acuerdo es vigilado, Gastón, ¿no? El acuerdo, sí. Gastón, es vigilado, o sea, es revisado por el juez, ¿sí? Y el juez llega y se puede decir, hay propuestas, ¿bien? Y normalmente hay una propuesta única y que de alguna manera el juez debe tener que resolver siempre a favor, ¿no? Pero digo, cuando se hacen distintas propuestas, entonces yo tengo, por ejemplo, tengo a ustedes acá como distintos acreedores, son 12 acreedores que tengo, y digo, bueno, a Paola, que le debo 12, le voy a pagar 10 en 10 con un interés del tanto por ciento. A Natalia, que le debo 15, le voy a pagar 8, pero se le voy a pagar en dólares. A Alexis, se entiende, ¿no? Diferentes acuerdos, bien, pueden ser distintos los acuerdos y pueden ser hasta en algunos más beneficiosos que otros, ¿sí? Desde ya, porque tengo una relación distinta o porque merezco, o porque de alguna manera su deuda es más importante para mí, entonces yo quiero su acuerdo, el motivo que fuere, pero yo lo que tengo que lograr es la conformidad y el acuerdo y el ok de todos, ¿sí? Y que después el juez vea que no hay nada raro, que no hay ninguna maquiavélica forma de llegar a este acuerdo, no es que Alexis, yo le digo, no, Alexis, quedamos en cero, sí, no hay problema, porque eso llevaría a una investigación y todo. Entonces, si de alguna manera el acuerdo se llega a la conclusión de que no tiene nada oculto y no tiene nada raro de fondo y no hay ningún precio vil de por medio, bien, efectivamente el juez lo homologa. Pero después, la forma en la cual se paga, mientras cumpla con el acuerdo, yo te puedo decir, Gastón, te pago de acá a 5 años, ¿sí? Lo cual sería raro, ¿no? Desde ya. Pero el tiempo de cumplimiento del acuerdo puede variar según el acuerdo. Sí, no recuerdo que la ley establezca periodo de cumplimiento del acuerdo, habría que fijarse, pero no tengo recuerdos de que haya algo específicamente. ¿Sí? Sí, por ejemplo, establece un tiempo para que se paguen los honorarios, por ejemplo. Bien. O de cuánto tiempo son exigibles. Pues yo, por ejemplo, los honorarios del abogado se tienen que pagar, por ejemplo, yo los puedo reclamar hasta por 5 años, ¿no? Puedo estar acá y decir, bueno, vos me debés, tengo 5 años para cobrarlo. Perfecto. Pero en realidad, a partir de la deuda, los honorarios deudores son exigibles a los 90 días, contados a partir de la homologación. ¿Sí? O sea, yo no los puedo pedir el primer día. Tengo que esperar un tiempo. Entonces, hay plazos que sí establece la ley. Hay otros que creo que no, porque obviamente dependen del acuerdo de las partes. ¿Está bien? Bien, el acuerdo homologado, ya el acuerdo homologado, puede ser declarado nulo. ¿Cuándo se lo puede declarar nulo? Bueno, justamente si cualquier acreedor que esté dentro del acuerdo, ¿sí? Y dentro del plazo de caducidad, que son los 6 meses, presenta algún tipo de causa por la cual tiene que declararse la nulidad. ¿Cuáles pueden ser las causales de nulidad? Bueno, si hubiera habido dolo, si hubiera habido una intención, por ejemplo, para exagerar el pasivo. ¿Sí? Si yo llego al acuerdo todo y me entero que en realidad lo que hizo este tipo fue inflar la cantidad de deudas que tenía, que en realidad no eran reales, ¿sí? Justamente para demostrar de que estaba en estado de cesación de pagos, pero en realidad no era para tanto. Entonces demuestro que lo utilizó tal maniobra para exagerar el pasivo, para aparentar que tenía cosas, o por ejemplo, si hubiera presentado privilegios que no existían. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esta situación? Bueno, que la persona accede a un proceso concursal cuando en realidad lo que tenía eran deudas.
¿sí? Y tenía que pagarlas. Y no había estado de excepción de pago, sino que había una demora en el pago. ¿Sí? Una simple demora, ni siquiera una mora constituida, una simple demora. Entonces se produce lo que es, o él pasa a análisis judicial, lo que es, dentro de esos plazos, lo que es la nulidad del acuerdo. Bien, bueno, ahí hay un montón de cuestiones que hacen a la nulidad del acuerdo. Pero en cambio, si ese acuerdo se homologa, ¿sí? Y se produce el incumplimiento, que no es lo que preguntaba Gastón, ¿no? Pero digo, si en el plazo que se establece el deudor no cumple total o parcialmente, ¿sí? Con el acuerdo, el juez deberá declarar la quiebra. ¿Sí? Deberá declarar la quiebra del deudor. ¿Sí? Así que ahí, bueno, hay una parte importante, que es el incumplimiento del acuerdo, no hace más que empeorar la situación del deudor. También del acreedor, hasta cierto punto, ¿no? Porque en las quiebras la expectativa de cobro es mucho más baja. Porque normalmente cuando se llega a la quiebra es porque hay mucho menos que para un concurso. O sea, casi nada de bienes que cobrar. Bien, o sea, entre la quiebra y el fraude hay una delgada línea muchas veces. O sea, los procesos de quebranto normalmente concluyen con alguno de los deudores, normalmente presidentes de las sociedades o algo, en una situación de prisión preventiva o terminan detenidos. En el caso de Wenans, por ejemplo, que es un caso actual, ¿sí? El presidente creo que fue detenido ayer o anteayer, Alejandro Musak, y fue detenido por giro de cheques sin fondo, por etcétera, etcétera, por un montón de cuestiones. Bien. Entonces, el deudor no cumple total o parcialmente con ello, bien, y se cae en la quiebra. Bueno, hay lo que se llaman los agrupamientos, ¿sí? Concursos en casos de agrupamiento, que es lo que es la parte sexta de la ley, artículo 65, que es cuando dos o más personas físicas o jurídicas integran en forma permanente un conjunto económico, bien, pueden solicitar ese conjunto, ¿sí? Pueden solicitar, perdón, en conjunto su concurso preventivo, ¿sí? Esto de nos juntamos para pedir un concurso, bien, establece la ley. El estado de excepción de pagos aparece nuevamente como un requisito, ¿sí? Un presupuesto objetivo suficiente para que los integrantes de este agrupamiento, encontrándose y demostrando su estado de excepción de pagos, puedan de alguna manera demostrar, ¿sí? Y aclararlo. Volviendo un poco a lo que decía antes, el juez va a analizar, ¿sí? Esta situación y si este estado de excepción de pagos se tiene por justificado. Bien, yo puedo decir, no, mira, le debo 10, y me dice, no, mira, vos lo que tenés es una demora en el pago. No es un estado de situación de pago, es una situación nada más. No es un estado ya acentuado de agravamiento de patrimonio o lo que fuere. Bien. Acá meto un paréntesis que es un proceso no tan utilizado en Argentina, pero que es muy interesante, que se llama acuerdo preventivo extrajudicial. La parte extrajudicial es la que justamente es por fuera de los tribunales, ¿sí? Y que es toda la etapa de acuerdo. Entonces, aquí hay un deudor que se encuentra en estado de cesación de pagos o en estado de dificultades económicas o financieras, ¿no? En sentido amplio de la palabra, y que puede celebrar un acuerdo con sus acreedores y lo que hace es someterlo a una homologación judicial. Lo positivo, todo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene es menos extenso el proceso, tiene menos costos, ¿bien? ¿Sí? Porque el acuerdo justamente se realiza por instrumento privado o público, pero ya al ser privado ya es mucho más barato, ¿sí? Está la firma de las partes, están todas las representaciones ahí invocadas, ¿bien? Yo presento la misma información que en el anterior, en el concurso preventivo convencional, lo presento aquí, ¿bien? Acá las partes expresan esta libertad para, de alguna manera, llegar a un acuerdo, ¿bien? Y me presento a la homologación judicial con un listado de cuestiones que debo cumplir indefectiblemente. ¿Está bien? Se establecen lo que son las mayorías para el acuerdo, ¿sí? Se publica en el boletín oficial, en el caso de que, mediante edictos para poder hacer llamar, ¿bien? A quienes se puedan presentar, por las dudas que yo haya dejado a alguien afuera, ¿bien? Se pueden oponer los acreedores denunciados, por ejemplo, a que si no formaron parte de este acuerdo, se pueden oponer, perdón. Si no hubiera oposiciones y se cumplieron con todos los requisitos, el juez homologa el acuerdo y es exactamente lo mismo que en el otro caso, la sentencia de homologación. ¿Sí? En cambio, ¿qué pasa si los que se presentaren, ¿sí? A oponerse, ¿sí? Demuestran que fueron apartados del proceso?
Bueno, entonces en ese caso estamos ante una situación, ¿sí?, de impugnación del acuerdo y demás, ¿bien? Y por consiguiente hay un efecto que está más vinculado o que nos lleva a una maniobra fraudulenta, un ocultamiento de acreedores, ¿sí? Por consiguiente, ahí el juez podría dictar la quiebra de esa persona. Normalmente no sucede, porque si no estaría la persona presentándose y todo, pero bueno, puede pasar que el juez no homologa el acuerdo, porque justamente hay impugnaciones, ¿sí? Y efectivamente, en ese tiempo, en el tiempo en el cual se establece por ley, bien, puede haber hasta puede abrirse un periodo probatorio, bien, ¿sí?, para esas oposiciones, y efectivamente, si alguna de esas oposiciones es, ¿sí?, la justicia entiende, o el juez entiende, que no cumple con los requisitos, o que cumple con los requisitos y que fue omitida por el deudor, efectivamente el juez puede dictar la quiebra de ese deudor. ¿Está bien? Porque ese acreedor habría sido dejado, ¿sí?, en forma vil, con intención, con dolo, habría sido ajeno al proceso que se estaba iniciando. Bien, y ahora pasamos a la otra parte del proceso, ¿no? Hablamos del concurso, pero también podemos hablar de la quiebra. Acá la diferencia, ¿sí?, no es el estado de cesación de pagos. Acá la diferencia es quién lo puede pedir. La quiebra la puede pedir el deudor y el acreedor. Lo pueden pedir los dos, ¿sí? Y también hay casos específicos donde la ley dice, en estos casos también puede hablarse o puede pedirse la quiebra. ¿Está bien? Que es un poco lo que hablábamos antes de los casos de los acreedores que se presentan, se podría decir, ante un acreedor fallecido, ante un deudor fallecido y demás. La ley establece bien cuáles son los casos en los cuales puede presentarse, ¿sí?, más allá del deudor y del acreedor propiamente dicho. Denme un segundito y seguimos. Ahí está. Bien, entonces, artículo 77 de la ley, ¿sí?, la parte de quiebras, ¿sí? La quiebra puede ser declarada, ¿sí?, en los casos previstos, artículos 46, 47, 48, que son los que nombramos, que fuimos contando, bien, mismo en el acuerdo preventivo extrajudicial, que también se puede dar, y, ¿sí?, a pedido del acreedor y a pedido del deudor. ¿Cómo es la prueba del estado de cesación de pagos? Es la exteriorización, nuevamente, de que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente con sus obligaciones, ¿sí?, y que efectivamente está en esta situación, ¿sí?, y que no puede salir por el momento y que no va a salir probablemente. ¿Por qué? Bueno, porque los hechos reveladores del artículo 79 son los que yo les conté antes, ¿sí? Acá se aplican los hechos reveladores del artículo 79 tanto para el concurso como para la quiebra. Yo le pido la quiebra, ¿sí? Yo le pido la quiebra a, no sé, a Gastón, y Gastón se presenta ante la justicia diciendo, no, yo estoy para concurso, no estoy para quiebra. Entonces el juez evalúa, ¿sí?, mi pedido de quiebra y su presentación de concurso. Y puede que entienda el juez, ¿sí?, que efectivamente no hay posibilidad de concurso, no hay posibilidad de actividad económica que continúe, bien, y efectivamente los hechos reveladores denunciados por mí dan para una quiebra. Entonces, se avanza con el proceso de quiebra. Cuando la petición de la quiebra viene a pedido del acreedor, que es lo que les estaba contando recién, ¿sí?, todo acreedor cuyo crédito sea exigible puede pedir la quiebra. Todo. Hablábamos antes de qué es un crédito y quién lo puede pedir, el que tiene esto, el que tiene la factura, todos lo pueden pedir, ¿sí? ¿Cuáles son los acreedores que están excluidos? Bueno, no pueden solicitar la quiebra del cónyuge, ¿sí?, ni ascendientes ni descendientes del deudor, ¿sí?, ni los cesionarios de sus créditos. Salvo esos, todos los demás lo pueden pedir. Y, como les dije antes, según el artículo 82, el propio deudor puede pedir su quiebra, ¿sí? Puede pedir su quiebra y prevalece sobre el pedido de los acreedores. ¿Está bien? Y mientras no haya sido declarada, obviamente se habilita la posibilidad de que aparezca, ¿sí?, la viabilidad del concurso preventivo. ¿Está bien? Acuérdense de eso. Concurso preventivo hasta la declaración definitiva de la quiebra. Bien. ¿Cómo se puede probar, ¿sí?, el crédito? Bueno, los créditos se prueban bastante en forma sumaria, ¿no? No solamente los hechos reveladores del estado de cesación de pagos,
¿sí? Que se cuentan, que se explican, ¿sí? Que se relatan, sino también lo pido yo a través del documento que yo tengo, ¿sí? Obviamente, si no tengo ningún documento, y acá siempre me acuerdo de la situación de Independiente, y discúlpenme si ya lo conté este ejemplo, ¿sí? Cuando creo que Moyano, cuando es electo presidente de Independiente, él dice, hoy el pasivo de Independiente es tantos millones. Hacen esa convocatoria de acreedores para que los acreedores se presenten y acrediten qué es lo que se les debe, y póngale que esa deuda, supuestamente ese pasivo, se redujo a la mitad. Yo no sé si hubo apriete o lo que sea que hubo, lo cierto es que dijeron que muchos de los créditos que se presentaron no cumplían con la normativa vigente, ¿sí? Eran o facturas sin estar membretadas, ¿sí? O eran deudas que se desconocía el origen, ¿bien? Entonces, efectivamente, esa deuda se redujo un montón porque no estaban o no podían ser acreditadas. Bueno, esto es importante también. ¿Está bien? Igual el juez puede disponer medidas para, ¿sí? Determinar si esas quiebras son, si esas pruebas, ¿sí? Son suficientes. Bien, se lo cita al deudor una vez presentado el pedido por el acreedor, ¿no? Se lo cita al deudor, si no es que el mismo deudor lo hizo, y el juez emplaza al deudor para que dentro del 5º día notificado invoque, ¿sí? Y pruebe lo que necesite probar respecto de si está para una quiebra o está justamente para el concurso o para ninguno de los dos. Se dice, no, en realidad la situación patrimonial es esta o aquella. Vencido ese plazo, se admite o se rechaza el pedido de quiebra, ¿sí? Y efectivamente se pueden disponer medidas precautorias para cuidar ese patrimonio, ¿sí? Porque en cuanto le piden cuando se tramita el pedido de quiebra, efectivamente puede haber que todo lo que esté bajo el cuidado y bajo la responsabilidad del acreedor, perdón, del deudor, puede ser que se vea afectado por esa situación. Entonces, puede pedirse medidas de restricción para que mediante medidas precautorias se proteja lo que es la integridad del patrimonio, ¿bien? Y se considere, ¿sí? Que haya algún tipo de peligro. ¿Por qué? Bueno, porque puede desapoderarse de esos bienes, etc. Entonces, se pide, por ejemplo, una inhibición general de bienes, bien, se hace un inventario de todo lo que es el patrimonio y efectivamente se lo puede hasta destituir, se lo puede hasta, perdón, se lo puede desapoderar temporalmente, ¿no? Ya, no formalmente hablando, pero de esos bienes para que justamente sean resguardados y no adolezcan, ¿sí? Justamente que por el pedido de quiebra. Normalmente cuando se inician los procesos de quiebra, ya lo que no iba a estar, no está. Así que no se preocupen por eso. Pero bueno, entonces estas medidas pueden consistir, por ejemplo, en lo que es la inhibición general de bienes, la intervención controlada de los negocios, ¿sí? O todo aquello que se considere. Por ejemplo, la designación de un presidente ad litem para, por ejemplo, a cargo de algunas decisiones por parte de la empresa, ¿sí? Algún control judicial, ¿sí? Desde ya, además todo eso de la figura del síndico que va a controlar temporalmente, se puede decir, todo lo que es la entrada y salida de dinero o todo lo que sea, ¿no? Bien, el acreedor puede desistir, ¿sí? Del pedido de quiebra mientras no se haya hecho efectiva lo que es la citación prevista en el artículo 84, que es la citación al deudor. Así que hasta que no se lo cita al deudor, puede. Ahí hay una discusión si puede hasta que se lo citó o hasta que el deudor contestó o hasta que tuvo la presentación del deudor. Bueno, pero en teoría es hasta la citación propiamente dicha. Y en caso de las sociedades, justamente se aplica también todo lo que son, lo que decíamos antes, a los socios que tienen ilimitada su responsabilidad. Por ejemplo, las sociedades de hecho, ¿sí? Aquellas sociedades que son irregulares, o las sociedades tipificadas como las sociedades colectivas, las sociedades de capital e industria, aquellos socios que tienen ilimitada su responsabilidad, o las sociedades en comandita simple, que tienen también socios con responsabilidad ilimitada. Y en comandita por acciones también. Bien. Y el deudor puede desistir de su pedido de quiebra, ¿sí? Siempre que demuestre de alguna manera, ¿sí? Que fue antes de la publicación de dictos y que desapareció el estado de cesación de pagos que él en algún momento denunció. O sea, tuvo un golpe de suerte, tuvo una aversión de alguna ganancia, ¿sí? Cambió la situación económica, se revalorizó un bien que tenía la empresa.
encontró petróleo debajo del baño. Bien, bueno, efectivamente todo eso podría generar, bien, que antes había un estado de cesación de pagos y que ahora no, ¿sí? O a veces logra una cobranza de deudas que tal vez no las tenía al momento, así tan cercana en el tiempo. Bien, la sentencia, que declara la quiebra, ¿sí? Individualiza al deudor, lo convierte en fallido, deja de ser deudor, no es concursado, es fallido, ¿sí? Ordena anotar la quiebra y la inhibición general de bienes en los registros que correspondan, ¿sí? Ordena al fallido y a los terceros a que entreguen al síndico todos los bienes que correspondan y que estén ahí contabilizados, por decirlo de alguna manera. Intima al deudor a que cumpla con requisitos, ¿sí? Por ejemplo, con lo que es la entrega del síndico, los libros y demás. La prohibición de hacer pagos. A partir de ahora, todos los pagos se hacen a través del expediente, incluso los pagos a los empleados, como ya vimos antes, los prontos pagos y demás. Se intima al fallido o a la administración de la sociedad, según corresponda, ¿sí? Para que constituya un domicilio procesal y se ponga a disposición. Ordena efectuar comunicaciones necesarias justamente para asegurar el cumplimiento, bien, de todo lo que tiene que ver con el proceso. Entre todas esas cosas, por ejemplo, impide lo que es la salida del país, salvo una autorización o pedido específico. Ordena todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, ¿sí? Esto para la prohibición de salida del país. Realiza todo lo que tiene que ver con la prohibición de enajenación para todo tipo de bienes, ¿sí? Y designa a un funcionario que realiza el inventario, ¿bien? Para todos esos bienes y todo lo que se haya sido denunciado en el expediente, ¿sí? Y designa lo que es por la audiencia para el sorteo del síndico. Bien, esta parte del proceso se convierte, bien, en un proceso bastante similar al del concurso y mucho más se puede convertir en un concurso si, previo a la declaración de la quiebra, el deudor se presenta y dice, che, yo estoy en condiciones para un concurso preventivo. Entonces ahí se produce lo que es la conversión, ¿sí? Si el concurso preventivo se convierte en quiebra, se llama quiebra indirecta. Pero si el concurso, ¿sí? Si la quiebra deja de ser quiebra y pasa a ser concurso, se llama conversión del trámite en concurso preventivo. Conversión. ¿Está bien? Que esto tiene que ver con después de la publicación de edictos, ¿sí? Y antes de la declaración de la quiebra. Antes de que se decrete, perdón, la quiebra. Bien. ¿Cuáles son los efectos de la quiebra? Lo van a encontrar en el artículo 102. No solamente lo que tiene que ver con que el fallido, en este caso ese deudor individualizado, los representantes y administradores de la sociedad están obligados a prestar todo tipo de colaboración con el proceso, ¿sí? Y deben comparecer cada vez que el juez lo cita, ¿sí? Sino que tienen que pedir autorización específica para poder salir del país. Esto creo que yo ya se los había dicho, ¿sí? Y puede ordenarse, por ejemplo, por fuerza pública que se presenten ante el juzgado. La imposibilidad de salir del país se registra, ¿sí? En, por ejemplo, migraciones. Entonces la persona puede salir del país, legalmente hablando, ¿no? Desde ya. El fallido no va a poder ejercer esta función, no va a poder ejercer esta tarea por la cual ha sido declarado fallido, justamente, pero sí podrá realizar tareas, cumplir con tareas que se las conoce como tareas artesanales, profesionales o en relación de dependencia. No puede trabajar como presidente de la empresa, pero si tiene el cargo, si tiene la matrícula de abogado, puede laburar de abogado, pero no puede seguir trabajando como presidente de la empresa, ¿sí? Puede ponerse un puestito en una feria, pero no puede trabajar como presidente de la empresa. ¿Puede salir a laburar con un Uber? Puede. ¿Puede conseguirse un laburo en relación de dependencia en otra empresa? Puede, pero no puede ser presidente de esa empresa que está en proceso de quebranto, ¿sí? Y en el caso de muerte o incapacidad del fallido, ¿sí? Esto no afecta el trámite del concurso, ¿sí? O de la quiebra. Este proceso sigue, continúa, ¿sí? Los herederos van a sustituir al causante, ¿sí? Unifican esa personería, el juicio sucesorio no se realiza trámite alguno sobre los bienes que, se puede decir, que fueron desapoderados por parte de este deudor, ¿sí? Y automáticamente el proceso, queda, ¿sí? Vinculado directamente con la sucesión, ¿bien? Pero
los herederos lo que hacen es sustituirlo al causante y van a responder por los bienes del causante, no responden con sus bienes personales, ¿sí? Se limita, eso queda como, ni siquiera subsidiariamente, queda limitado a los bienes que forman parte del fallecido, ¿sí? De este deudor fallido o concursado. Estos son los dos casos, por eso le digo fallido o concursado. Bien, la sentencia de quiebra genera, entonces lo que dijimos antes, entre otras cosas, el desapoderamiento de los bienes. El fallido queda desapoderado, ¿sí? De pleno derecho de todos los bienes que, ¿sí?, fueron y que son objeto de esta declaración de quiebra. Bien, desde que los adquiere hasta que se rehabilite, ¿sí?, la posibilidad de que él pueda seguir adquiriendo bienes, ¿sí? El desapoderamiento impide que ejercite los derechos de disposición y de administración. O sea, ¿se acuerdan que en el concurso, ¿sí?, perdía la disposición, pero conservaba la administración de esos bienes y del negocio? En este caso, pierde o se lo desapodera tanto de los derechos de administración como de los de disposición. Bien, ¿cuáles son los bienes que quedan excluidos? Porque parece que esta persona es casi la muerte civil. ¿Cuáles son los bienes que quedan excluidos? Bueno, están en el artículo 108 y dice: los derechos no patrimoniales, o sea, todo lo que no tiene una apreciación pecuniaria. Los bienes inembargables, uno de ellos lo mencionamos, por ejemplo, que tiene que ver con el bien de familia, o aquellos bienes que se consideran inembargables porque hacen a la vida y al uso cotidiano y la persona si no, no puede vivir, ¿sí? No le vamos a sacar la heladera, ¿sí? El usufructo de los bienes de los hijos menores del fallido, ¿sí? Si tiene un usufructo a hijos menores. Bien, la administración de los bienes propios, por ejemplo, del cónyuge. La facultad de actuar en la justicia en defensa de bienes y derechos que no caen en ese desapoderamiento. Bueno, puede iniciar un proceso judicial para recuperar eso. Indemnizaciones que le correspondan al fallido, por ejemplo, por daños materiales o morales a su persona. Los demás bienes excluidos por otras leyes, como por ejemplo habíamos hablado antes, bien del bien de familia, que está incorporado por otra legislación. Entonces, conserva, ¿sí?, todo esto, pero pierde lo que habíamos dicho antes, la administración y disposición de los bienes. ¿Quién tiene la administración y disposición de los bienes durante el proceso de quiebra? El síndico. El síndico es quien tiene, bien, esta función de administrar los bienes y de participar en la disposición, en la medida que obviamente se lo fija esta ley, ¿sí? O sea, a través de la decisión del juez. Artículo 109 de la ley. Bien. Les doy dos conceptos más, y con esto vamos a cerrar porque sé que si no me van a tirar con algo. Periodo de sospecha y efectos sobre los actos perjudiciales a los acreedores. La fecha de estado de cesación de pago, ¿se acuerdan que se establecía una fecha? Bueno, la fecha que se determina en la resolución, ¿sí?, es la fecha en la que se inicia el estado de cesación de pagos y hace cosa juzgada respecto del fallido, ¿sí? Establece la ley en su artículo 115. ¿Sí? Dice, este es el estado de cesación de pagos, esta es la época, bueno, se establece esta fecha. A partir de acá el estado de cesación de pagos comienza tanto para el deudor como para los acreedores y para los terceros que justamente intervengan en el trámite. ¿Está bien? Y es una presunción que admite, obviamente, prueba en contrario, ¿sí? Es una presunción, ¿sí?, que puede recibir que alguien le diga, no, mira, no es así. Pero bueno, en principio se establece esta fecha. ¿Para qué se establece esta fecha? Justamente para realizar lo que se conoce como periodo de sospecha. Se establece esta fecha y se genera una retroacción, o sea, una fecha en la cual entendemos que se inicia, ¿sí?, pero más allá de eso no se puede retrotraer, ¿sí? Por ejemplo, dice la ley, 2 años. Se establece como fecha de retroacción justamente decir, esta es la fecha de estado de cesación de pagos, 29 de octubre del 2024, ¿sí? No puede retrotraerse, ¿sí?, más allá de los 2 años de la fecha, ¿sí?, del auto de quiebra. O sea, si yo establezco que la quiebra, bien, se produce, no sé, como dije, el 29 de octubre del 2024, ¿sí?, la fecha del estado de cesación de pagos no puede ser anterior a esos 2 años. Bien. Y después tengo lo que se conoce como el periodo de sospecha. Se denomina el periodo que transcurre desde la fecha que yo empiezo, ¿sí?, como estado de cesación de pagos a la sentencia de quiebra. Esa fecha, ese tiempo, se lo entiende como periodo de sospecha. Bien. Cesación de pagos, fecha inicial, ¿sí?, 30 días posteriores a la presentación del informe general, ¿sí?, y la fecha inicial del estado de cesación de pagos, ¿sí?, propuesta por el síndico. Esto está en el artículo 117. Bien.
Y lo último que les quería decir, a ver, porque hay obviamente efectos sobre las relaciones que establezca, sobre las relaciones jurídicas preexistentes del deudor, bien, que obviamente ya el deudor declarada la quiebra, los acreedores quedan sometidos a la ley, ¿sí? Y las relaciones que estén jurídicas respecto a la ley, o sea, están dentro de lo que es el concurso o la quiebra en este caso, bien, el proceso de quiebra, ¿sí? Forman parte de ahí, ya no hay la posibilidad de seguir realizando actividades económicas con estas personas. Entonces están dentro de la quiebra y ya no negocian con el deudor, ¿sí? Sino que forman parte del proceso. Bien, entonces eso es importante. Lo importante esas son las preexistentes. Pero ¿qué pasa con las relaciones jurídicas, por ejemplo, en particular? Por ejemplo, contratos. El artículo 143 dice, los contratos que en el tiempo de la quiebra no se encuentran cumplidos íntegramente, se aplican las siguientes normas. Y establece 3 puntos a seguir. El primero, si está totalmente cumplida la prestación a cargo del fallido, el otro contratante debe cumplir la suya. Y eso que cumpla formará parte del proceso. Por ejemplo, si yo cumplí con mi parte siendo deudor, pero el acreedor me tiene que entregar algo, perdón, si la otra parte me tiene que entregar algo, ese algo forma parte de la masa del concurso, de la quiebra. Bien, lo mismo en el caso de que si está íntegramente cumplida a cargo del contratante no fallido, este puede requerir y debe requerir la verificación en el concurso por la prestación que le es debida. O sea, yo le llevé las bolsas de harina, bien, y no me pagó su parte, ¿sí? Independientemente de que ya había sido iniciado el proceso. Entonces, hay relaciones jurídicas que particularmente deben ser tratadas, ¿sí? Y, por ejemplo, esa parte que me entregó o esa parte que yo debí integrar, forma también parte de ese proceso que ahora se va a estar repartiendo entre los acreedores. Si hubiera prestaciones recíprocamente pendientes, el contratante no fallido tiene derecho, ¿sí?, a requerir la resolución del contrato. Bien, vos me debes, yo te debo, podemos resolver el contrato. ¿Dónde? ¿En qué proceso? En el proceso de quiebra. Bien, esas son prestaciones pendientes y recíprocas. Bueno, yo creo que más o menos eso es lo que creo que podemos crear, ¿sí? Hay una cuestión que es importante del proceso de quiebra y que a mí me gusta mucho y que normalmente es bastante romántica, pero no sé cuánto se lleva después a la vida real, que tiene que ver con lo que es el salvataje. El salvataje, ¿sí?, es cuando hay en un proceso de quiebra o normalmente un proceso de quiebra, bien, se puede generar que los trabajadores o aquellos acreedores puedan continuar con la actividad económica, bien, o con la actividad esta, y efectivamente pueden avanzar en ese proceso para recuperar la empresa. Bien, entonces se habla de salvataje cuando por ejemplo, empleados se organizan y pueden avanzar con eso. ¿Está bien? Pero la verdad es que lamentablemente no sucede tantas veces como se desearía. ¿Está bien? Bien, bueno, estimados y estimadas, creo que es todo por hoy. La clase que viene seguimos. Sé que hay todavía bastante por hablar, pero bueno, y el proceso de quiebras es muy largo, así que les recomiendo que no se olviden de todo esto, que avancen con el proceso de concurso y el proceso de quiebra. La clase que viene tienen, ¿sí?, un espacio inicial para deudas y para dudas y consultas, bien, para la primera parte de la clase, y después avanzar con el resto de lo que tenemos. ¿Está bien? Vean, por favor, en el foro, van a ver que les dejé algo para hacer, ¿sí?, que tiene que ver con la actividad de la unidad 3 y lo que son ejemplos de publicaciones de edictos. ¿Está bien? Es fácil. Concursos, quiebras, hay publicaciones de edictos en diarios o en el boletín oficial. Buscan y lo que quiero es que recreen un poco con su imaginación qué podría estar pasando en ese proceso. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se publica? Recreen más o menos, textito chiquitito, ¿no? Y lo traen para la próxima clase. Y en la próxima clase hablamos un poco de dudas, consultas que hayan quedado de hoy. Bien, concluimos obviamente con lo que haya quedado pendiente de hoy, pero también quiero que hablemos un poco sobre esto, sobre recrear, bien, ejemplos de concursos publicados o de quiebras publicadas en el boletín oficial. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok, profe. Perfecto, profe. Buenísimo. Bueno, gracias por haber aguantado hasta esta hora. ¿Sí? Los dejo un ratitito antes porque sé que vino larga la clase de hoy. Pero bueno, cualquier cosa igualmente yo me quedo un rato, ¿sí?, para el que quiera o la que quiera, desde ya a disposición como siempre. Y bueno, nada, la clase que viene, repito, seguimos para terminar con lo que es concursos y quiebras.
Pregunta, la actividad número 3, ¿qué fecha de entrega tiene? No, la actividad número 3 es para que lo hagamos de acá hasta el final de la cursada. No tiene una inmediatez. Ok, gracias. Listo. Gracias. Pero la última fecha del 2 era hoy, ¿no, profe? Sí. ¿Cómo, perdón? La última fecha del 2 sí era hoy. Para entregar el TP2. Sí, creo que sí.